Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Es un gusto poder volver a saludarte. Te saluda como siempre tu amiga Julieta Hernández. Te doy la más cordial bienvenida a tu canal Es Tiempo de Brillar. El día de hoy continuamos con el penúltimo tema de este hermoso libro titulado Dibuja el Círculo. Quiero recordarte que este libro es un reto devocional de 40 días. Si tú aún no lo tienes, de verdad que yo te recomiendo que lo puedas comprar porque estoy segura que será un parteaguas en tu vida espiritual. O sea, un antes y un después de este libro, tu vida espiritual tendrá un cambio. La mejor manera de cómo poder orar. Así que bueno, pues vamos a dar inicio con el día 39, titulado Suelo Santo. Suelo santo. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Éxodo 3:5. El general Cecil Richardson es jefe de capellanes retirado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Mientras estaba destacado en el D.C., Richardson asistió a uno de nuestros locales y habló a nuestro ministerio de hombres un fin de semana. Como mayor general, entiende la cadena de mando. Así que cuando el Espíritu Santo le da orden de marchar, saluda, se pone en fila y obedece sus órdenes. Eso es lo que sucedió un sábado en que se despertó a las 5:30 a.m. con un inexplicable impulso por conseguirse unos lentes nuevos. Su esposa le había estado diciendo durante años que necesitaba lentes nuevos, pero no había atendido sus sugerencias. Ese nuevo impulso era extraño y le llegaba en un momento también extraño. Y por supuesto, el problema era que las ópticas no abren temprano los fines de semana. Así que el general tuvo un largo desayuno en el restaurante Dennis y después visitó el centro de óptica más cercano, precisamente en el momento en que abriría sus puertas. Cuando entró al establecimiento, Cecil se sintió guiado a decirle a la señora que estaba detrás del mostrador que él era capellán. Al principio se resistió, porque no quería que ella pensara que le estaba pidiendo un descuento militar de alguna clase, pero sintió que era necesario que ella lo supiera. Así que saludó al Espíritu Santo y se limitó a decirle: soy capellán. Entonces fue cuando aquella mujer comenzó a temblar, mientras los ojos se le llenaban de lágrimas. Le dijo: mi esposo es militar y está destacado en el extranjero, y yo acabo de descubrir que tengo cáncer. No tengo idea de lo que debo hacer, así que ayer una amiga y yo le pedimos a Dios en oración que me enviara a un capellán y aquí está usted. Esos son los momentos en que se le pone a uno la piel de gallina. Son los momentos en los que Dios nos recuerda que a Él le interesan todos los detalles de nuestra vida. Son los momentos en los que nos quitamos el calzado porque sabemos que estamos en suelo santo. El lugar. Cuidar ovejas. ¿Te puedes imaginar una existencia más monótona? Pues fue la que tuvo Moisés durante 40 años. Debe haber sentido que era Dios quien le había sacado a aquellas tierras del pastoreo, una vez que había soñado con liberar al pueblo de Israel de su esclavitud. Pero ese sueño había muerto cuando mató a un capataz egipcio y huyó del país como fugitivo de la justicia. Moisés se pasó los 40 años siguientes en un exilio espiritual en lo último del desierto. Entonces se le apareció Dios en una zarza ardiendo. A mí me parece que Moisés se debe haber levantado aquella mañana, se habría puesto las sandalias y recogido su vara, imaginándose que iba a ser un día ordinario, tal como lo había sido el anterior y lo sería el siguiente. Pero nunca sabe cuándo, dónde o cómo Dios va a invadir la rutina de su vida. Los eruditos judíos solían debatir sobre la razón por la cual Dios se le apareció a Moisés en una zarza ardiendo. Un trueno o un relámpago habían sido más impresionantes. ¿Y por qué en lo último del desierto? ¿Por qué no en un palacio o en una de las pirámides de Egipto?
La conclusión a la que llegaban era que Dios se le apareció a Moisés en una zarza ardiendo por una sencilla razón, para demostrarle que no hay lugar alguno donde no esté Él presente, ni siquiera una zarza situada en lo último del desierto. Así que le dijeron a Dios un nombre que yo he aprendido a amar. El lugar, Dios está allí y en todas partes, de manera que no importa dónde estemos, Dios puede encontrarse con nosotros en cualquier lugar. Hace algunos años oí al autor Ken Gau expresar uno de los más asombrosos testimonios sobre la oración que haya escuchado jamás. Él iba en auto con su familia por la autopista 175 cerca de Dayton, Ohio, cuando decidió hacer una parada en un restaurante. La esposa de Ken y sus hijos se fueron inmediatamente al restaurante mientras él estiraba las piernas. Cuando pasó al lado de la gasolinera, oyó que un teléfono público estaba sonando. Como el teléfono seguía insistiendo, Ken pensó que se podía tratar de algún tipo de emergencia, así que le respondió. Entonces oyó la voz de una operadora que decía, larga distancia para Ken Gau. A Ken le faltó poco para desmayarse. Le dijo, usted debe estar bromeando conmigo. Yo solo estaba caminando en medio de un lugar desolado y oí sonar el timbre de este teléfono. La operadora confundida dijo, ¿está allí Ken Gau? Después de asegurarse de que no hubiera ninguna cámara indiscreta, dijo, es él el que habla. Al otro lado de la línea, una voz dijo, señor Gau, me llamo Millie, soy de Harrisburg, Pensilvania. Usted no me conoce, pero necesito su ayuda. Entonces pasó a explicarle que acababa de escribir una nota suicida, pero había decidido darle una última oportunidad a la oración. Dijo, Dios mío, yo no quiero hacer esto. Y mientras oraba recordó haber visto a Ken Gau en la televisión. Entonces pensó, si pudiera hablar con él, me podría ayudar. Pero aún no había llegado los tiempos de Google, por lo cual era sumamente difícil rastrearlo. Mientras ella oraba, le vinieron a la cabeza unos números y los escribió en un papel. No podía menos que pensar, ¿acaso no sería maravilloso que Dios me estuviera dando el número de teléfono de Ken? Entonces le dijo, decidí tratar de llamar a ese número y no lo pude creer cuando la operadora me dijo que lo tenía en la línea. Millie le preguntó a Ken, ¿está usted en su oficina? Cuando Ken le dijo que no, Millie se sorprendió. Le dijo, entonces, ¿dónde está usted? Ken le respondió, usted fue la que hizo la llamada. ¿No lo sabe? Ella le dijo, ni siquiera sé qué área telefónica estoy llamando. Todo lo que hice fue marcar el número que tenía en el papel. Ken le dijo, no va a creer esto. Estoy en un teléfono público de Dayton, Ohio. Ella le contestó, ¿y qué está haciendo usted allí? Ken le dijo, respondiendo a un teléfono público. Ken sacó después esta conclusión. Me alejé después de aquel teléfono público con una electrizante sensación de que nuestro Padre Celestial se preocupa por cada uno de sus hijos. ¿Cuáles son las astronómicas posibilidades de que ocurra algo como eso? Con todos los millones de teléfonos y las incalculables combinaciones de números, solo un Dios que todo lo sabe podría haber hecho a aquella mujer marcar el número de aquel teléfono público precisamente en aquel momento. Cuando Ken colgó el teléfono, caminó hasta el restaurante y se sentó con su familia. Estupefacto todavía, le dijo a su esposa Barb, no vas a creer esto. Dios sabe dónde yo estoy. Quítate las sandalias. En las Escrituras hay dos momentos en los cuales da la misma curiosa orden, quítate las sandalias. La primera vez se la dio a Moisés, en lo último del desierto, antes de liberar a Israel y sacarlo de Egipto. La segunda vez se la dio a Josué, inmediatamente antes de entregarle a Jericó. Puesto que era el ayudante de Moisés, Josué había oído 1000 veces la historia de la zarza ardiente, pero nadie puede vivir de las experiencias de otro, de la historia de otro. Cada cual necesita su propia epifanía, su propio testimonio. Entonces, ¿por qué les pidió Dios a ellos que se quitaran las sandalias? Yo pienso que se trataba de un acto de humildad.
un acto de adoración. Era una forma de reconocer su absoluta dependencia de Dios. Era una manera de quitar de en medio cuánto obstáculo se pudiera atravesar entre Dios y Moisés, entre Dios y Josué. En caso de que te interese, te diré que una de las características de mi idiosincrasia consiste en quitarme los zapatos cada vez que estoy escribiendo. Lo hago para recordar que necesito la unción de Dios. Hacerlo me recuerda que estoy cumpliendo con un llamado sagrado. Una última observación. ¿Por qué a veces lo más obvio se nos escapa? El suelo santo no era la tierra prometida. Era allí mismo donde estaba parado Moisés. No esperes a llegar a la tierra prometida para adorar a Dios. Lo tienes que ir adorando a lo largo del camino. Este suelo es sagrado. En este momento es sagrado. Aquí mismo, ahora mismo, quítate las sandalias. Dibuja el círculo. El propósito de la oración no es darle órdenes a Dios, es recibir órdenes de Él. Es momento de ir en oración. Que tengas un bendecido día.